Buenas tardes, mi nombre es Abigail López López. Hoy les vamos a presentar el tema de heridas y hemorragias y los primeros auxilios que se le deben de dar a una persona que acaban de tener este tipo de accidentes. Para empezar, ¿qué es una herida? Bueno, una herida va a ser la pérdida de continuidad de la piel o mucosa a causa o por consecuencia de lo que es un trauma. Para empezar, debemos de saber la anatomía y fisiología a causa de una herida. En la herida puede haber muchos factores involucrados. Uno de ellos puede ser el tejido epitelial, los vasos sanguíneos, los nervios, el tejido subcutáneo, los músculos y los huesos. Una hemorragia. La hemorragia va a ser la salida de sangre del interior de lo que es el sistema circulatorio. Este va a ser la ruptura de un vaso y puede salir en forma espontánea o por un traumatismo. Forma punzante, que va a ser en forma de un punto, predominada la profundidad sobre la superficie. Este puede ser por un objeto punzante, va a ser una hemorragia escasa, va a tener orificios de entrada no muy notorios y va a tener un peligro inminente de lo que es la infección. Este puede ser a causa de un clavo, de un desarmador u algún otro objeto. Va a estar en forma cortante o incisa. Esta va a tener una forma lineal que van a presentar bordes limpios, predominar en una superficie sobre la profundidad. Este va a ser por un objeto cortante o afilado, puede ser un cuchillo, un vidrio o una navaja. Y el sangrado pues va a ser escaso, abundante o moderado. Puede haber contusas que va a ser un borde aplastados en forma irregular. Esto va a tener pues obviamente menos sangre, pero se va a ver el golpe. Esto puede ser por un impacto de un objeto y va a tener hematomas y mucho dolor. Esto puede ser a causa de un martillo, por ejemplo. Se van a denominar lacerantes, que va a tener una forma irregular y va a predominar lo que es la profundidad sobre la piel. Estos van a ser producidos por un objetos dentados como una lata, unos serruchos o un rallador de quesos. Estas son las abrasivas, que van a tener bordes muy irregulares. A veces pues va a haber pérdida de lo que es el tejido. Va a haber también una pérdida de la capa más superficial. Va a tener ardor, dolor, una hemorragia escasa y pues esto puede ser por unas raspaduras o por un tropiezo o unas caídas. Acá tenemos lo que es una hemorragia interna, que va a ser la ruptura de vasos sanguíneos en el interior del cuerpo. Este es una hemorragia externa, esto va a ser lo que es la ruptura de los vasos sanguíneos y pues frecuentemente son abiertas. Las hemorragias se van a clasificar según su tipo de vaso sanguíneo. Tenemos lo que es una hemorragia capilar. Esta va a ser más frecuente en las personas, pero va a ser menos grave. Esto puede pasar por un pinchazón de lo que es una aguja, un lápiz, etc. Se va a considerar una hemorragia venosa. Procede de alguna vena lesionada y la sangre va a salir de forma continua, pero no va a generar fuerza y va a ser color rojo oscuro. Esta se va a considerar una hemorragia arterial, va a ser muy grave, pero si no se trata a tiempo puede llegar a lo que es la muerte. El sangrado procede de una arteria lesionada. Se considera una herida abierta porque va a ser la separación de tejidos blandos. Estas heridas pueden generar mayores infecciones, ya que como su palabra lo dice, son abiertas. Esta va a ser cerrada, pues no se va a observar lo que es la separación de los tejidos blandos y generalmente pues van a ser producidas por golpes. Las heridas se van a clasificar en simples y complicadas. Las simples van a ser lesiones en la piel, ya sea cutáneo o subcutáneo. También tenemos a lo que son las complicadas, que van a involucrar lo que son los tejidos. Esto puede ser cutáneo, subcutáneo y muscular, extensas y profundas con abundante hemorragia. También a tener lo que son heridas especiales. Una de ellas puede ser la amputación, que es la pérdida de una parte del cuerpo, ya sea inferior o superior. También tenemos a las magulladuras, que son causadas o son lesiones causadas por golpes o cuando una persona comprime a alguien de forma bruta o dura.
Estas no van a causar ninguna hemorragia, pero van a ser dolorosas. Lo que se debe de hacer en una herida abierta es primero vamos a exponer lo que va a ser la herida, con mucho cuidado sin lastimar al paciente. Si por ejemplo la herida fue causada por vidrios o por una caída donde había eh, ciertos objetos, vamos a quitar los objetos poco a poco. También es importante limpiar lo que es la herida. Después vamos a cubrir con un apósito, en este caso van a ser lo que son las gasas. Vamos a comprimir lo que es la herida. El paciente debe de estar acostado y a la hora de comprimir la herida vamos a elevar la extremidad que fue dañada. El paciente debe estar acostado y relajado porque si no pues puede haber una hemorragia o puede aumentar lo que es el sistema circulatorio. Entonces, y también tenemos que tranquilizar al paciente, no tiene que estar en un estado de shock. Lo que vamos a hacer con una hemorragia externa es agarrar un apósito, hacer presión, elevar lo que es la extremidad del paciente, buscar los puntos de presión y no es un punto necesario en el aspecto de inmovilizar al paciente, pero sí va a ayudar a que la hemorragia disminuya. En una hemorragia interna lo primero que debemos de hacer es mantener lo que es la vía aérea permeable. También vamos a vigilar lo que es la respiración y el pulso del paciente. En este caso fue acá la hemorragia, vamos a aflojar lo que es la prenda de vestir. También vamos a estar pues en alerta por si el paciente quiere vomitar o le dan náuseas. También vamos a aplicar lo que es un vendaje comprensivo de la hemorragia interna o de la externa. También vamos a recordar que lo que debemos de hacer es inmediatamente avisar al 911 para que vengan de inmediatamente y también pues obviamente el paciente no entre en lo que es un estado de shock. Lo que hay que hacer en los primeros auxilios con una persona que está amputada, lo primero que vamos a hacer es conseguir un paño muy limpio, enredar la extremidad, meterla en lo que es una bolsa, enredarla bien y meterla a agua con hielos. La temperatura debe de ser menor a 4 grados. Emergencia, aunque el caso sea muy extremo, vamos a colocar un torniquete. El torniquete se debe de colocar 3 centímetros arriba de la extremidad dañada. No podemos colocarlo, por ejemplo, directamente en la rodilla, directamente en el codo, lo tenemos que colocar 3 centímetros arriba. Colocaremos lo que es un palito. Vamos a hacer un vendaje en forma de cruz y vamos a irle dando vuelta al torniquete hasta que la hemorragia pare. Va a ser una izquierda, una derecha, una izquierda y una derecha hasta que la venda pues esté ya no se mueva lo que es la parte lastimada. También tenemos que estar checando el torniquete cada 10 y 15 minutos para ver si la hemorragia sigue o no sigue. Es importante llamar a emergencias cuando la persona que sufrió un accidente está en un estado de choque, tiene fiebre, la hemorragia no se puede controlar, cuando tal vez ese paciente o esa persona pues lo mordió un animal que es muy grave, cuando se necesita hacer un torniquete, cuando también a lo mejor la hemorragia es muy difícil de detener, cuando la herida fue causada por un objeto muy grave, en este caso puede ser un arma de fuego, un arma blanca, cuando a lo mejor en el que fue el accidentado en la herida o dentro de la hemorragia tiene algunos objetos que son muy graves o son muy difíciles de quitar. En este caso puede ser, por ejemplo, una bala. A lo mejor esa persona la traspasaron con un
una varilla, que es muy, muy difícil. También, por ejemplo, cuando esa persona ha sufrido, ha estado perdiendo o está perdiendo muchísima sangre. También cuando esa persona en su herida o en la hemorragia se empieza a poner o infección, tiene infección, por ejemplo, puede tomar un color amarillo, un color marrón, cuando empieza a tener mucha inflamación. Y es muy importante saber sobre estos temas, ya que en algún momento, por ejemplo, en nuestra clínica estamos dando rehabilitación y alguno de nuestros pacientes llega a cortarse, llega a tener un accidente o, por ejemplo, llega a haber un secuestro, un unas cosas pues que sean malas en nosotros, por ejemplo, a la hora de que una persona intente o le disparó a una persona, pues nosotros saber cómo actuar. Una persona a lo mejor se cae y se puede caer, digamos, en vidrios o puede tener una cortadura con a lo mejor una rebabilla que hay digamos, en nuestra clínica, por así decirlo. Es importante que nosotros sepamos cómo es tener esa ayuda inmediata para ellos, cómo actuar en esas situaciones, si es importante a lo mejor llamar al 911 porque nosotros no podemos hacer nada o es muy difícil, no tenemos los conocimientos. Por eso es importante que nosotros sepamos sobre primeros auxilios de heridas, hemorragias, ya que en cualquier punto de nuestra vida nosotros vamos a en algún momento a salvarle o poderle salvar la vida a alguien o pues obviamente acudir con o sea, nosotros, a nuestros pacientes o alguna otras personas ayuda inmediata, ya que estos tipos de accidentes pasan, perdón, en lo que es la vida diaria. Entonces, nosotros es muy importante tener el conocimiento sobre estas materias y sobre estos temas para en algún futuro o en algún momento poder saber cómo ayudar a esa persona sin estar dudando, sin a lo mejor afectándolos. Por eso para mí es importante como futura fisioterapeuta saber sobre este tema. Gracias.